tardes, amados hermanos. Ahora les voy a hablar sobre algo que me pasó con Dios por delante, dándole una palabra de aliento. Y a veces nosotros no entendemos las cosas, pero Dios tiene el control y nos da a entender todo según su voluntad. Estaba leyendo un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y no tiene sentido, pero Dios es Dios Todopoderoso. Ahí da algunas citas bíblicas que a mí me interesaron y posiblemente a ustedes también, pero le voy a decir. Hubo una ocasión en que mi esposo tenía cáncer. Cuando mi esposo tenía cáncer, yo estaba bien nerviosa y comencé a buscar más de Dios y a orar más y a buscar porque tenía una necesidad. Pero Dios es tan grande y tan bueno que Dios sabe cómo hace las cosas y cómo las permite. Dios es perfecto y Él es hermoso. Entonces me hice una pregunta y cuando me hice una pregunta, la gloria siempre para el Señor, la respuesta vino pero de una vez a la cabeza. Yo dije, Dios mío, tantas personas como que están en el mundo y no hacen cosas buenas, pero sin embargo mi esposo, que es tan bueno, le pasa esto. Y no tenía explicación, pero vino en mi palabra, hay palabra de Dios. De una vez, ¡pa!, vino palabra. Y me dijo en mi mente, mi misericordia. O sea, su misericordia es grande y Él tiene misericordia según su voluntad, como Él quiere, porque Él es santo, Él es bueno y Él es Dios. Entonces, a todos nos pasan cosas, porque el sol sale para todo, para buenos y malos, pero Dios tiene el control de todo. Dios no se le va a una. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios es sabio, nadie le aconsejó. Y sobre todas las cosas, Dios es soberano. Dios es soberano y no tiene que darle explicaciones a nadie. Entonces, el libro a que me baso, cuando Dios hace las cosas que no tienen sentido, pasa muchas anécdotas de personas que sufrieron o padecieron cosas que no tienen explicación. Pero Dios no le tiene que dar explicación a nadie. Entonces, los versos que yo leí aquí y que quiero compartir con ustedes, se encuentra Proverbio 25, versículo 2. Salomón lo escribió. Gloria de Dios es encubrir un asunto y la gloria para el Señor. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Nosotros no tenemos por qué hacernos preguntas de cosas que pasan o que no pasan. Dios tiene el control de las cosas y Dios sabe lo que nos va a dar a conocer y lo que no nos va a dar a conocer. Cualquier pregunta que usted tenga, hermano, usted se la hace a Dios y según su voluntad es de Dios saber si se la va a dar a revelar o no. Una vez yo me hice algunas preguntas y le pregunté a una pastora. He tenido varias pastoras, claro está, y yo le dije, pastora, yo tengo curiosidad de algo, no me acuerdo lo que era, y ella, no te preocupes, que si es de Dios, Dios te va a dar la respuesta más adelante, según su voluntad en el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos prepara para todo. Dios preparó a José, y José pasó mucho proceso y nosotros pasamos mucho proceso, pero Dios es el que sabe cómo es que nos va a llevar en cada proceso. Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de mí. Entonces a eso es lo que vamos. Dios sabe cómo pasan las cosas y cómo van a suceder. Entonces vamos a leer Isaías 45:15. Declara, verdaderamente tú eres Dios que te encubre. O sea, Dios es Dios todopoderoso. Y solamente Dios, si usted le pide de corazón, con mucha humildad, con un corazón contrito y humillado, y su gloria es para Dios, de Dios. Entonces, si usted le pide a Dios,
Entonces la gloria para el Señor se le revela. Y se da a conocer, pero es según su voluntad de Dios, porque Él conoce los corazones. Le pido al Señor cada día que me limpie más mi corazón, porque yo quiero que Él habite en mi corazón. Y yo le pido por cada una de las personas, para que cada una de las personas lo conozca según la voluntad de Dios. Pero Dios es el que sabe, Dios es, y yo anhelo ser una de sus elegidas según su voluntad, porque dice la palabra, no os elegiste tú a mí, sino que yo, la gloria es para mi Señor, santo y bendito, no os elegiste tú a mí, sino que yo lo elegí antes de la fundación del mundo. Ustedes son pueblo elegido por Dios, real sacerdocio, tierras, nación santa y sacerdote, y la gloria es para mi Señor, la gloria es para mi Señor. Entonces en Deuteronomio 29:29 dice, leemos, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Dios es el único. Entonces, le doy esto para que ustedes sepan que ustedes y yo también tenemos que humillarnos. Y si hay cosas que no se nos revelan, yo a veces le digo a papá Dios, yo no quiero hacer más preguntas porque yo sé que usted es todo, usted es que lo sabe todo y yo no sé nada. En una ocasión yo me pregunté, Dios mío, como yo soy cristiana, esos pensamientos, como venían pensamientos que a Dios no le agradaban y tenía una lucha constante, yo decía, si yo me pierdo, le daría explicación a mi mamá. Y ahí vino respuesta, pero de una vez a mi cabeza, como otras veces, yo soy soberano. O sea, Dios es soberano y no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero nosotros, cada uno, vamos a tener que explicarle a Él lo que nosotros hemos hecho según su voluntad. No sé cuál es la intención de este video, pero es para un entendimiento que yo tuve que quisiera que ustedes lo supieran, para que ustedes sepan. Nosotros a veces nos hacemos preguntas, pero Dios es el que sabe. Y le pedimos al Señor que limpie nuestro pensamiento y nuestra alma. Y cuando vienen pensamientos que a Dios no le agrada, yo le pido al Señor que lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el enemigo tira muchos dardos, pero Dios es el que sabe, y Dios es el que da la respuesta, y Dios es el que nos limpia, y Dios es el que nos libera. La palabra dice que si el Hijo del Hombre os libertare, realmente fuéramos libres, y la gloria para el Señor. Y dice que Él envió el Espíritu de verdad, que es Dios Todopoderoso, y Él nos guiará a toda verdad. Él es el que nos revela. Entonces Él nos revela a nosotros que somos sus hijos, y la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes y lean la palabra, busquen de Dios mientras pueda ser encontrado. Pídale al Señor que le dé un corazón que a Él le agrada, porque un corazón contrito y humillado Dios no despreciará nunca. La gloria es para el Señor. Otra cosa que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, la gloria es para el Señor y el Espíritu Santo de Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús y Espíritu Santo de Dios, y me buscare de todo corazón y se humillare, entonces yo iré a Él y sanaré su tierra, dice la palabra. Entonces otra cosa que leemos aquí en Eclesiastés 11:5 dice, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta? Así ignora las obras de papá Dios. Porque solamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Y la gloria es para el Señor. Estas son cosas hermosas de Dios. No todo tiene sentido a sentido humano, pero Dios tiene el completo y todo está en su control, según su voluntad de Dios. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, la gloria es para el Señor, porque el Señor sí sabe lo que está haciendo en ti y está haciendo en mí. Y si somos procesados, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él tiene el control. No importa que te falte una mano, no importa que te falte un ojo, no importa que te falte lo que te falte, pero que no te falte Cristo, que no te falte el Espíritu Santo de Dios, que no te falte Dios, es lo más importante. Vamos a orar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Que Dios me lo bendiga
y Cristo le ama. Dice la palabra para terminar, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Dios siempre quiere hacer cosas hermosas por ti. Que Dios te bendiga y Cristo te ama. Es mejor perder un miembro del cuerpo que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso dice la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él con toda súplica, pero vamos a orar a Dios para que Dios permanezca en nosotros y vamos a amar a nuestros hermanos. Y cuando nos pase algo que no entendemos, ten por seguro que Dios tiene el control y Dios tiene el control de todo. Si está pasando por cáncer, si está pasando porque te botaron del trabajo, si está pasando por problemas financieros, cualquiera que sea el problema, un hijo tuyo está enfermo, no importa el problema que sea, Dios tiene el control de todo y Dios sabe cómo hacer las cosas. Si alguien se te fue, Dios tiene el control. Si tú te vas, Dios sigue teniendo el control. Lo que hay que pedirle es estar en las manos del alfarero. Que Dios te bendiga, hermano, y Cristo te ama. Amén.